Vamos a ver si vamos iniciando. Entonces, quienes estamos, ahí se va uniendo más personas. Bueno, pues genial. Voy a, igual, ¿verdad? Comentarles un poquito, ¿verdad? Con respecto a eso, la, la clase pasada, ¿verdad? Con respecto a la norma 9000, ¿verdad? Sí, un poquito pesada, pesada entre comillas. Recuerden dos aspectos bastante importantes, y es que de ahí para adelante la mayoría de las normas básicamente están basadas en la 9001. Habíamos hablado en la primera clase de la 14000, bueno, fue porque la introduje ahí, pero lo normal es que se utilice como una segunda, ¿verdad? Como adjunto a lo que ya existe, y normalmente pues se opta por introducir de primera instancia la 9001. Igual, pues quien opte por introducir alguna otra, pues casi que es que va a empezar de cero, y muchas de las empezar de cero es eh, tomar en cuenta todos los requisitos de la 9001. Ya luego pues tenemos otras más especializadas, como la que vamos a ver hoy y la que vamos a ver la próxima semana, que es la de dispositivos médicos, o bueno, más bien la que se utiliza para dispositivos médicos, porque no es que tenga propiamente ese nombre. Pero bueno, entonces ahí van a ir viendo que muchas de las cosas, dependiendo de la norma que utilicen, ya están inmersas en la 9001. Entonces, si pudieron ver, observar, igual ahí yo les adjunté en la plataforma la norma, ¿verdad? Pues si quisieran verla, descargarla, leerla. Y pues el material que yo hice, la modestia aparte, pero siento que me quedó muy bien. Largo, sí, pero es que era la manera de tratar de desmenuzar, ¿verdad? Todos los requisitos, ¿verdad? Y todos los contenidos de la norma, y entender también, ¿verdad? Un poco al principio lo de la norma. Igual, no sé si tienen alguna duda o alguna sugerencia o cómo lo vieron. Y yo vi No, que estuvo bien explicado. Perdón, compañero. Adelante. no, sí, yo también, profe, al final se entendió bien. Obviamente, pues así había que poner mucha más de la atención porque sí era bastante. Pero estuvo genial, yo lo entendí muy bien. Sí, el tema es el que es mucha materia, o sea, que es sí, mucha materia. Hay que Sí, aprender es que cuestiones. sí, yo les comenté, ¿verdad? Que en un principio este módulo iba a ser única y exclusivamente para esa norma. O sea, iba a ser así, norma 9001. Y entonces en las 4 semanas íbamos a meter todo lo que era esa norma, ver ejemplos, digamos desmenuzarla un poco más. Pero, pues a final de cuentas decidimos introducir otras, pues obviamente por la naturaleza del programa, y pues beneficiar un poco, ¿verdad? El hecho que tenemos la posibilidad de introducir otras que vemos en otros programas. ¿Por qué? Vendiendo un poco. Esta que vamos a ver hoy es una norma que vemos en el programa de inocuidad. Entonces, en el programa de inocuidad vemos esta norma y la HACCP. Aquí vamos a ver un poquitito combinado, les adelanto, porque la HACCP, bueno, la 9000, perdón, la 22000 toma mucho de referencia algunas cuestiones de la HACCP, que ahorita, bueno, les voy a explicar un poco de dónde nace. Y y la norma 13485, que es la que vemos la próxima semana, esa se ve en el programa de dispositivos médicos, ¿verdad? Entonces ahí durante todo un módulo se ve únicamente esa norma, y en inocuidad durante todo un módulo vemos esta norma. Pero bueno, aquí pues tuve que hacer digamos, ese cambio para favorecer un poco, y digo yo, bueno, vamos a tratar de ver, y ya les había adelantado. Lo que me llamó la atención es que casi nadie se conectó, entonces yo obviamente tuve que subir la clase asincrónica, ¿verdad? Pero sí, ya les había adelantado por lo menos, ¿verdad? Que estaba un poquillo pesadilla. Pero bueno, espero que les haya servido bastante. Espero que también, pues ahí tengan un medio de consulta para que lo puedan eh, tener a la mano. Igual es un material que elaboré, pero ahí se va a seguir
actualizando, ¿verdad? En su momento, si fuera el caso, ¿verdad? Dependiendo de las versiones que se vayan dando. Pues bueno, vamos a ver para el día de hoy eh, la norma, lo que se refiere a las normas alimentarias, propiamente la norma 22.000, que como les decía, pues también toma de referencia algunos aspectos de la HACCP, que es lo que voy a ir combinando acá. Es estamos como combinando, ¿verdad? La norma alimentaria de ISO con la HACCP, que es súper reconocida a nivel mundial. Si alguno de ustedes me dice, mire, profe, ¿cuál es mejor, la 22.000 o realmente eso ya es cuestión de criterio, porque va a depender mucho también de si la empresa necesita una certificación eh, en ISO, o si la HACCP pues le sirve también de la misma manera. O sea, no hay verdad por dónde, es una cuestión meramente ya estratégica de la empresa. Ok. No sé si alguno de ustedes propiamente trabaja en industria alimentaria o ha trabajado o tiene un poco de conocimiento, pues es hacia donde va dirigido, ¿verdad? Esta norma. Tal y como lo vimos, bueno, tal y como ustedes lo vieron la semana anterior, a lo que se refiere una norma es a cumplir requisitos, es a decirle a la empresa, mire, usted tiene que cumplir una serie de requisitos para que yo a usted le ponga un sello. Y ese sello le va a permitir a usted decir que usted cumple con estos requisitos para hacer este producto. Bueno, en la misma norma 22.000 pasa igual. Va a establecerle una serie de requisitos, ¿verdad? Establecer, documentar, implementar todo lo que sea referente a un sistema. En este sistema, en lo que es industria alimentaria, se refiere a un sistema de inocuidad. En la 9001 hace referencia a un sistema de gestión de calidad, pero en estas normas alimentarias hacemos referencia a un sistema de gestión, pero de inocuidad. Esta inocuidad es obviamente para los alimentos que se elaboran, que se fabrican o que se producen, ¿verdad? También va destinado a todo lo que es el producto, los procesos y los lugares donde se establecen todos esos productos. ¿Sí? Parte de la, digámoslo así, de la parte gruesa de cualquier norma, de hecho, es la parte documental. La parte documental pues debe de incluir estos aspectos como la política de inocuidad. Aquí es política de inocuidad. Aquí voy a hacer un poco la referencia, aunque está un poquillo más adelante. La diferencia entre calidad e inocuidad es una diferencia bastante gruesa, porque a veces creemos que por tratarse de un producto alimenticio, cuando nos referimos a la inocuidad, nos referimos a la calidad del producto, y no es así. Les aclaro un poco, y si no les queda claro, pues me dicen, o ahorita lo vemos más adelante. La calidad, como lo habíamos visto en el módulo calidad, va referente a que el producto cumpla con una serie de requisitos que normalmente están interpuestos por el cliente. Esa es la calidad, ¿verdad? Que la calidad cumpla con lo que el cliente exige. Para algunos clientes podrá cumplir, para algunos otros no, eso también va a ser muy subjetivo, pero se trata de establecer requisitos y tolerancias estándares. La inocuidad, por el contrario, la inocuidad es algo propio de los alimentos y va dirigida a que el alimento no cause ningún daño al que lo consume. Esa es la diferencia entre calidad e inocuidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Probablemente un producto tenga calidad, pero no tenga inocuidad, porque la inocuidad muy probablemente no se vea. O sea, ¿a qué se refiere? Que probablemente tenga algo que vaya a causar algún daño. Y eso pues probablemente sea algo microscópico, ¿verdad? Bacterias, algo físico, ¿verdad? Que le caiga mal al cuerpo, en fin. Entonces la inocuidad, para prevenirla, para tratarla y hacer todo un sistema, se requiere, ¿verdad? De una serie de requisitos, que es lo que vamos a ir cumpliendo por acá. También se tiene que, como les digo, la parte gruesa, ¿verdad? Que es todo esto de documentos. Tiene que haber un control, se tiene que establecer propiamente un sistema de control de documentos. También un sistema de control de registros, cómo se registra
y cómo está documentado y codificado cada uno de los registros para poder hacer las auditorías. Aquí las auditorías sí van a cumplir un rol bastante importante. Dentro de lo que es la política, en el caso de industria alimentaria, es una política de inocuidad. La política de inocuidad es muy similar a la política de calidad en cuestiones de redacción, ¿verdad? Debe tener esas características, ¿verdad? Ser apropiada, estar conforme a los requisitos legales que tiene que cumplir la empresa, se debe de comunicar, o sea, todos los empleados tienen que estar conscientes de que existe una política de inocuidad y dónde está esa política de inocuidad. Además, pues tiene que tener una constante revisión y pues tiene que estar respaldada por objetivos previamente establecidos. Un poquito también lo que habíamos visto en la política de calidad, ¿verdad? Igual se tienen que establecer objetivos para a partir de ahí poder medir esos objetivos y establecer la política de inocuidad. Este es un ejemplo de política de inocuidad, ¿verdad? Para una empresa de industria alimentaria que hace, ¿verdad?, dulces. Pues ahí cumple con, si lo leen, ahí van a cumplir con todas estas características que tienen acá. Propiamente, si ya nos vamos al sistema de gestión de inocuidad, este debe de cumplir con dos características muy específicas. Perdón, me disculpan, igual ahí me estoy tomando un poco de café. Bueno, estamos acá, dos características muy específicas, lo que es la planificación y la responsabilidad de la dirección. La planificación, pues obviamente, se tiene que dar de una manera constante, aunque igualmente tiene que involucrar una serie de aspectos, involucrar las variables, toda una administración, digámoslo así, del tiempo. Y la responsabilidad, que siempre tiene que recaer, y eso siempre va a estar así, aunque en una empresa pues tengan la tendencia a recargarle todo lo que tenga que ver con calidad e inocuidad al departamento de la responsabilidad es de la alta dirección. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad y mejora y revisión es por parte de la gerencia, digámoslo así, la gerencia. La misma ISO, como lo habían visto en la semana anterior, la misma ISO establece un aspecto importante en lo que es el liderazgo. ¿Esto por qué? Se ha notado mucho que las empresas, cuando establecen programas de liderazgo, hace que las personas sean más colaborativas y participativas. O sea, no es eso de que, mire, yo soy líder, entonces yo mando y todo el mundo me hace caso, y aunque yo no soy jefe, yo de alguna manera soy jefe. No, el liderazgo va más allá de eso. ¿Por qué? Porque el liderazgo está inclinado a el cumplimiento de los objetivos. Entonces, como ya habíamos visto, se tienen que establecer objetivos desde el principio. Pues si las personas están conscientes de que tienen que cumplir esos objetivos, se empieza a desarrollar el liderazgo, pero el liderazgo en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de pues colaborar. Ahí no es que mire, ya yo hice algo, entonces ya yo me creo que todo el mundo me va a hacer caso, y eso pasa mucho, ¿verdad? No sé si les ha ocurrido a ustedes en sus lugares de trabajo, pero a mí sí me ocurrió bastante, donde pues en determinado momento alguien sobresale un poquitito, ¿verdad? Entonces pues ya como que cree que está en un peldaño, y a final de cuentas todos somos iguales. A final de cuentas, si yo me voy a final de mes, todos ganamos lo mismo. Pero bueno, son cuestiones que a veces uno lo ve y tal vez no lo analiza en el momento. Qué raro, pensé que la comunicación lo había puesto acá. No, creí que lo había separado, pero bueno. Dentro de lo que es la comunicación de la norma, está lo que es la comunicación externa, esto principalmente para lo que son los socios estratégicos, ¿verdad? Proveedores, clientes, personas que obviamente sirven como clientes externos, y lo que es la comunicación interna, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver en la parte de recurso humano, los procesos, la materia prima, todo lo que es la comunicación a lo interno de la empresa.
Ok, aquí viene un poco la diferencia en cuanto a la norma, por ejemplo, 9000 y la norma 22000. Y es que cuando ocurre algo, la empresa tiene que estar preparada. Bueno, en la norma 9000 hablamos de lo que es la trazabilidad. Aquí hablamos de lo que es respuesta ante digamos, un posible peligro de los alimentos. ¿Ok? Eh, Obviamente tiene que estar, perdón, ay, ay, ay. Obviamente tiene que estar patrocinado por la alta dirección, donde la alta dirección tiene que primero establecer y luego implementar el, la respuesta a, a una posible emergencia. La revisión de la dirección ante un sistema de gestión de inocuidad tiene que estar en pro de la conveniencia, la adecuación y la eficacia. O sea, ¿qué conviene? ¿Cómo lo voy a adecuar? Y esto que tenga un sentido, o sea, que de verdad tenga un resultado. Hablamos del recurso humano, ¿verdad? Como parte también de la administración del recurso, ¿verdad? Que tiene la norma. Aquí el recurso humano pues juega un papel un poco más importante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el que va a estar en contacto con, con los alimentos. Recuerden que los alimentos pueden ser elaborados, pueden ser procesados, pueden ser producidos, ¿verdad? También. Pero de alguna manera, cada persona que esté en contacto, directo o indirecto, con el alimento, pues de alguna manera lo va a afectar. Entonces, obviamente la idea es que lo afecte de manera positiva. Entonces, de ahí que el personal pues debe ser competente, debe tener una formación, una educación, o por lo menos tener lo mínimo. ¿Qué sería lo mínimo? Ahí es donde ustedes ven el montón de gente que anda buscando sacar el curso de manipulación de alimentos, ¿verdad? Pregunta, si alguno de ustedes no lo tiene, sería bueno que lo saquen. Van a ver que muchas de las cosas que ven en ese curso lo vamos a hablar ahorita en digamos, en esta semana, bueno, en esta parte, ¿verdad? De la norma 22000. Por eso, porque cuando usted va a trabajar con algo que tenga que ver con alimentos, cualquier cosa, debe de tener como parte del requisito el curso de manipulación de alimentos, que es diferente, que es diferente al carnet de salud. El carnet de salud se lo dan si tiene el curso de manipulación de alimentos. Es como una cadena. ¿Sí? La gestión de recursos, aparte de involucrar lo que es el recurso humano, también va a involucrar otras áreas, la infraestructura, ¿verdad? Que es lo que vemos, lo que tocamos, y el ambiente de trabajo. Obviamente la infraestructura va a tener un impacto, ¿verdad? De manera esencial con el alimento, ¿verdad? Porque depende de cómo sea el proceso, ¿verdad? Si es un proceso abierto, si es un proceso cerrado, y obviamente el ambiente de trabajo también es parte de lo que se considera dentro de el recurso, la administración, ¿verdad? La gestión de recursos, perdón. Ok, antes de establecer lo que son los, los requisitos de la norma, se establece una primera etapa que son el programa de prerequisitos, o sea, lo que se tiene que cumplir anticipadamente. Ese programa de prerequisitos, que es por las siglas PPR, programa de prerequisitos, por si acaso en algún momento ahí lo ven, tienen que tener funciones y tienen que tener deberes. En el caso de las funciones, estas pues deben de ayudar a controlar primero la probabilidad de que no se dé un peligro. Ahorita les voy a ir explicando la cuestión de qué significa peligro, ¿verdad? Y qué significa propiamente ya un riesgo. Estos peligros pueden ser contaminaciones biológicas, químicas, físicas. Eso va a depender del ambiente en el que se desenvuelve el proceso del producto. Y obviamente pues van a haber niveles de niveles, ¿verdad? De ahí pues que se establezcan puntos críticos de control que ya les voy a explicar. Y los deberes son pues apropiados a la necesidad de la organización, ¿verdad? Lo que pues obviamente mientras más serio sea el proceso, mientras más serio sea el producto, pues así también. Hablamos por ejemplo de un proceso en el cual involucre mariscos. Bueno, pues obviamente la necesidad va a ser más alta que si son productos empacados al vacío.
eso pues ya tiene que ser propiamente analizado por la empresa. Ok, les voy a explicar un poco las etapas o los pasos que se tienen que dar a la hora de establecer esos, ese programa de prerequisitos. Mire usted. El primero es establecer un equipo, ¿no? Como les decía, si están en una empresa que tiene que ver con alimentos, pues ahí van a ver que hay un equipo, que siempre va a haber un equipo. Realmente a veces le llaman también comité de inocuidad. ¿Ah? Porque tiene que estar preparado ante una eventual emergencia, ante un eventual análisis, ¿verdad? De cuando se presentan esos peligros. El segundo paso es establecer las características que debe cumplir el producto. Si el producto ya tiene establecido una serie de especificaciones y tolerancias, pues en base a eso se libera o se retiene el producto, que normalmente vienen en lotes. El paso 3 es establecer el uso previsto. Entonces aquí tenemos esta llave la saqué de por ahí de un curso que había llevado, me pareció un poco más atinente a escribir el montón de cosillas que hubiera tenido que escribir. ¿verdad? El uso previsto del producto, ¿verdad? para poder ubicarlo dentro de las especificaciones. Luego tenemos el paso 4, que es realizar un diagrama de flujo. Ahí en algún momento hemos hablado un poquitillo de eso, más cuando les he explicado del programa de este vicio, pero en el próximo módulo, en el módulo que sigue, en el módulo 11, vamos a analizar un poquitito más lo que son la simbología y lo que es establecer un diagrama de flujo en base al proceso que nosotros tenemos. Así que básicamente va a ser parecido acá. Y el paso 5, pues establecer las etapas tanto de procesos como de medidas de control. Aquí ya pues involucra todo lo que son las medidas correctivas o las medidas preventivas, según sea el caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y no, todo, por el momento todo bien. Ok. Quiero yo, el café sabe más rico dependiendo en el momento en el que uno lo tome. O sea, como que dependiendo si uno lo toma con más ganas o no. Bueno. Determinación de los niveles aceptables. Esto la empresa lo debe establecer en base a diferentes aspectos. Primero, obviamente, tomar en cuenta lo que son los requisitos legales, o sea, lo que implique también los reglamentos. A nivel centroamericano existe un reglamento, que es el que normalmente se utiliza para establecer esos niveles. Pero también tenemos lo que son los requisitos del cliente, donde el cliente pues obviamente establece, ¿verdad?, qué tanto podría aceptar o no. Y también pues lo que se haya determinado dentro del uso previsto del producto. Ok, ahora sí vamos a hablar de esto, ¿verdad? Porque hablamos de establecer prerequisitos, pero también vamos a hablar de lo que son los puntos críticos de control. Para los puntos críticos de control tenemos que tener claro lo que son los peligros. O sea, lo que son los peligros se refiere a la probabilidad de que algo suceda, de que algo me cause daño. ¿Okay? Entonces, habrán productos en los cuales, pues, manejándolos con cierta temperatura, pues ahí está. Habrán productos que tengamos que controlarle lo que es la humedad, ¿verdad? Habrán otros que, pues, tal vez por su naturaleza, habrá que medirles el pH. Bueno, en fin, es toda una serie de evaluaciones que yo tengo que tener claro para establecer cuándo es o cuándo no es un peligro. ¿Okay? Esto dentro de lo que es la selección y evaluación de esas medidas de control, pues podemos hablar de lo que es el efecto de los peligros relacionados, podemos hablar de la viabilidad, para ese seguimiento y lo que está dentro del mismo sistema de gestión de inocuidad. Bueno, no sé si antes no sé si les dije, pero bueno, aquí tenemos las siglas, ¿verdad?, de sistema de gestión de inocuidad, a diferencia del anterior, ¿verdad?, que es sistema de gestión de calidad.
Bueno, aquí es porque va dirigido hacia eso. Aquí tenemos una llave también que la saqué por ahí, donde podemos tener un poco más claro cómo establecer la evaluación de esos peligros, donde si podemos llegar a un plan de prerequisitos operativos o establecer ya propiamente un plan HACCP. Ya el plan de HACCP sí involucra lo que son los puntos críticos de control, que es lo que les voy a explicar casi que al final. ¿Sí? Todo va dirigido, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza, dependiendo de cómo lo tengamos, ya sea a prevenir, que sería lo mejor, a eliminar, si fuera el caso, o a reducir, dependiendo de las tolerancias. El programa de prerequisitos operativos, que es una de las opciones que podríamos llegar, pues involucra lo que son los peligros a controlar, las medidas de control, si yo tuviera que establecer correcciones o acciones, ¿verdad? En el cual pues involucre retirar o retener el producto, digámoslo así, a estudio. Y el otro pues viene a ser lo que es los puntos críticos de control, o sea, lo que establece el HACCP. Les explico un poco. HACCP es también una norma. Lo que pasa es que en un principio no se estableció como una norma, sino que fue, por decirlo así, lo que estableció la NASA para lo que eran los programas alimenticios de los astronautas o las personas que viajan al espacio hoy en día, porque ya, bueno, antes sí iban a la luna, aunque hay mucha gente que vive en la luna hoy en día, pero no, ahora pues solamente viajan a la estación espacial, pero obviamente pónganse a pensar un poco, pónganse a pensar un poco, cómo hacen las personas que están en el espacio, ¿verdad? Porque uno nada más dice, mira qué chiva, el astronauta, ¿verdad? O esta estación espacial, la gente que está allá, qué hace, bueno, sí, pero también qué tiene que hacer, o sea, en el sentido como ser humano, ¿verdad? Las necesidades fisiológicas, cómo duermen, cómo comen, bueno, entonces la NASA estableció este programa, ¿verdad? De HACCP. HACCP significa, a ver si me acuerdo bien, es Hazard Analyzer Critical Control Points, es puntos críticos de control, puntos de peligro, control para el análisis. Ahí ya me estoy enredando todo, pero es como una traducción ahí un poco. De hecho, muchos en Estados Unidos le llaman el hazard, porque es atacar esos peligros para que lo que consuman las personas, ese es el punto final, el resultado final es que lo que vayan a comer no les cause ningún malestar. ¿Por qué? Imagínense que alguien se enferme, ¿verdad? Es más, les pongo el ejemplo más atinado. Bueno, no sé si alguno de ustedes habrá viajado, ¿verdad? A otro país, habrá viajado en avión, pero bueno, pónganse a pensar, yo me voy para México, un vuelo a México dura, qué sé yo, hora y media. Imagínense que yo en esa hora y media me coma algo en el avión y me caiga mal. O sea, algo descompuesto que me intoxique. Bueno, pues fatal, ¿verdad? Entonces, obviamente no tener un doctor, no tener algún tipo de tratamiento, no saber exactamente qué tiene, y mientras llega al destino, mientras llega al aeropuerto y todo el asunto, pues va a ser fatal. Entonces, lo que persigue básicamente este HACCP es que lo que usted consuma no le caiga mal. Diferencia es que sepa rico. Entonces, por eso les decía, si alguno de ustedes ha comido la comida de los aviones, sabrá, más bien, sabrá no sería la frase, más bien, tendrá cuenta de que no sabe a nada. O sea, un simple sándwich, por decirlo así, un simple sándwich que uno se coma en un vuelo, no le va a saber absolutamente a nada. Entonces ustedes van a decir, mira, sí, quedé lleno, pero no quedo satisfecho. Esa es digamos, la frase. Tal vez a veces no nos ponemos a pensar en eso. O sea, no es como que yo me como un chocolate y ese chocolate me supo riquísimo, ¿verdad? Porque obviamente está lleno de azúcar. La comida de los aviones no pasa así. Y la comida de los astronautas es exactamente peor. Peor en el sentido de que no sabe a nada. Pero va destinado a eso. Va destinado a que no tenga ningún efecto inseguro en el que lo consuma.
Bueno, pues ¿qué es un peligro? El peligro puede ser algo ya sea de índole biológica, química o física, el cual esté en el alimento y a la hora de que lo consuma la persona, pues le caiga mal. Eso es un peligro. ¿Sí? Algo tan simple como de que yo no me lave las manos, me haga un sándwich, va a seguir con los sándwiches, ¿verdad? Me haga un sándwich, obviamente si yo no me lave las manos y yo me preparé algo de comer, probablemente yo estoy contaminando ese alimento. ¿Ah? Lo que llamamos contaminación cruzada. O sea, toqué algo por allá y luego toqué algo por acá y yo no sé si me traje bacterias de un lado para el otro y ya lo contaminé. Y eso pasa bastante, ¿verdad? Ya, bueno, yo creo que una de las cosas buenas que trajo la pandemia, ¿verdad?, fue el hecho de que la gente pues se lavara las manos más constantemente. Yo, por eso digo, yo creo que fue una de las cosas más, eh, más positivas. Pueden haber algunas diferencias, ¿verdad?, entre los peligros, ¿verdad?, porque eso va a depender mucho de cuáles peligros. Recuerde que pueden ser, perdón, que me vuelva, pueden ser biológicos, pueden ser químicos o pueden ser físicos. Les voy a detallar un poco más. Entonces, dependiendo de donde nosotros estemos o de la fase en la que nosotros nos encontramos, así esas diferencias pueden verse más, más abismales. La revisión de los puntos, de los peligros, perdón, en los puntos críticos de control, tienen que estar revisadas en la materia prima, en las fórmulas del producto. Las fórmulas del producto, pues obviamente van a haber profesionales en esa área, ¿verdad?, que hagan formulaciones, ¿verdad?, dependiendo de la cantidad que tenga cada sustancia y dependiendo de los componentes que tenga, pues así tiene que cumplir con un reglamento. El envasado, ¿verdad?, qué tipo de envase utiliza, la parte cuando se distribuye, porque a veces no toman en cuenta, simplemente creen que con meter el producto en una caja y ya, no, pues la parte de distribución, que va a ser todo como se moviliza el producto, va a tener su impacto. Y luego pues obviamente ya lo que está en manos del cliente, que es la utilización del producto. Ya de ahí, si el producto lo utiliza dentro de, dentro de fuera de la manipulación o de las instrucciones que da el proveedor, pues entonces también ahí va a tener un riesgo. Los componentes de ese riesgo los vamos a poder ver en tres partes, ¿verdad?, lo que es la evaluación, la gestión y la comunicación. Primero la evaluación, que es pues determinar cuáles son esos peligros, identificarlos para poder controlarlos de la mejor manera. La gestión de los riesgos es trabajar constantemente con ellos, es estarlos monitoreando, estarlos revisando y estar implementando todas las medidas en concordancia con el comité de inocuidad. Y la comunicación es cada vez que se presenta algo, el comité de inocuidad. Por eso es que es importante el comité o el equipo de inocuidad como tal, es comunicar, ¿verdad?, cuando se ha dado algo, para que el recurso humano, todo lo que son los empleados, estén preparados y conozcan, ¿verdad?, de un posible riesgo o un riesgo que ya conocen que se ha estado presentando. Podemos ver el análisis en 5 partes. Este análisis de peligro lo podemos dividir en 5 partes, ¿verdad?, para no decir un solo análisis, sino que lo primero es revisar los materiales. Y pues obviamente, repito, ¿verdad?, nadie me ha dicho nada. Bueno, no sé si los que se han incorporado al final, no, yo creo que no, ¿verdad? No sé si Cinia, perdón, trabajan en industria alimentaria, pero igualmente, aunque no sea industria alimentaria, la mayoría de las empresas tienen lo que llamamos inspección de materia prima o incoming. En la materia prima de alimentos, todavía con mucho más razón, se tiene que establecer, y no un muestreo simple, ¿verdad?, sino un muestreo ya a nivel de análisis para determinar ese análisis de peligro. También evaluar las operaciones, ¿verdad?, obviamente todo lo que involucra los métodos, cómo se hace el contacto, ¿verdad?, con el producto. Una vez había ido, siempre me acuerdo, una vez había ido a la fábrica esta de galletas, Pozuelo, ¿verdad?, y me llamó la atención unos rótulos que tenían cada vez que se ingresaba a la parte de operaciones, a la parte operativa, ¿verdad?, que obviamente primero se ingresa, hay que lavarse las manos, luego se ingresa a otro lado y hay que volver a lavarse las manos.
Es una cuestión bastante interesante como lo tienen, de claro, una empresa con bastantes años, con tanta presencia y tantos productos, pero tenían unos rótulos que siempre me llamaron mucho la atención y siempre me acuerdo. Y es que decía algo así, no exactamente, pero dije, obviamente eso fue hace ratillo, decía, como una pregunta que decía, ¿cuántas vidas vas a tocar hoy? Entonces me pareció bastante interesante, o sea, porque le estaba diciendo al empleado, mire, si usted no cumple con las normas para la prevención de los peligros en el alimento, pues usted está contaminando, usted va a transferir lo que usted trae de afuera al alimento, ¿verdad? Las galletas, ¿verdad? Y vean que algo tan simple como, no sé si se han puesto a pensar, ¿verdad? Esas galletas, pues sí, las hará una máquina y todo, pero pues son controladas y empacadas por diferentes empleados. Entonces decía eso, ahora, ¿cuántas vidas vas a tocar ahí? Pónganse a pensar, ¿verdad? Qué frase bastante profunda. Pues obviamente es parte de las operaciones, ¿verdad? Que tiene ese producto. Yo supongo, también, ahí tal vez hay alguno que me corrija, yo supongo que con los años tal vez la empresa se haya automatizado más, ¿verdad? Entonces tal vez ya no tenga tanto peligro, ¿verdad? Como antes, más bien eso es bueno, pero es lo mismo, ¿verdad? En alimentos hay que tener demasiado cuidado. Tener una constante revisión de las prácticas, ¿verdad? De todo lo que se hace realmente dentro de las operaciones. ¿Sí? Esto lo voy a subdividir, ¿verdad? Esta parte acá está subdividida en examinar, observar, considerar y analizar. Obviamente el examinar, pues los productos van a tener siempre una serie de bacterias. Esto pues obviamente a nivel de laboratorio se tiene que establecer si ese porcentaje, digámoslo así, o esa cantidad de bacterias sean las ideales, porque obviamente los alimentos tienen bacterias. Por eso es que a veces hablamos de contaminación cruzada, y es cuando yo paso bacterias de un alimento a otro, ya sea por medio de algún utensilio o alguna manipulación, o más bien una mala manipulación, pero los alimentos tienen sus propias bacterias, simplemente pues hay que controlar eso, de qué tantas bacterias deben de tener para que el alimento no se sobrecontamine. Esto pues obviamente también mediante una constante observación, la consideración que tiene que tener con respecto a las prácticas. Por eso es que es importante que las personas que trabajen en alimentos tengan el curso de manipulación de alimentos. No porque tenga que tener el curso, sino porque tiene que saber las cosas mínimas con respecto a lo que es manipulación. Cositas como la que él estaba hablando, ¿verdad? Peligros, puntos críticos, contaminación cruzada. Y lo último, pues en esa parte, pues es el análisis, que ya vendría a ser todo lo que es el resultado de lo que se ha considerado anteriormente. Lo siguiente es, recuerden que aquí esto que está en color rojo, tal vez aquí estamos hablando de lo que es el análisis, que está en estas 5 partes. Aquí la parte de observar prácticas reales, la subdividida que hay, ¿verdad? En analizar, observar, considerar. Y luego pues seguimos con lo que es efectuar mediciones. Efectuar mediciones sí involucra un poco lo que habíamos visto, por ejemplo, en metrología, ¿verdad? Aunque en metrología lo único que vimos fue mediciones dimensionales. Aquí podemos utilizar otras mediciones, pero obviamente ya tendría que ser más especializado y tener, o que ustedes tengan un entrenamiento ahora para poder utilizar otros instrumentos y poder determinar otras mediciones, como cuáles, por ejemplo, la temperatura. Bueno, la temperatura hoy en día es muy normal, ¿verdad? Con un termómetro digital, ¿verdad? Para poder controlar esa parte. Habrán alimentos que tengan que permanecer en caliente, otros que tengan que permanecer en frío, dependiendo de la zona de peligro. También ahorita lo voy a terminar. Tiempo-temperatura, que es una combinación de cuánto tiempo va a permanecer el alimento en ciertas condiciones, ¿verdad? Dependiendo si va a permanecer mucho descongelándose, va a permanecer mucho en caliente. Pues si permanece mucho tiempo en caliente, pues básicamente se va a tostar. Si permanece mucho tiempo en frío, no hay problema, más bien en frío pues es un sistema de conservación, pero eso pues va a depender de estas dos combinaciones. La parte que ya habíamos visto, ¿verdad? De dimensiones, ¿verdad? Que es básicamente con instrumentos
como los que habíamos hablado de pie de rey y micrómetro. La presión, ¿no? Esto dependiendo de en las condiciones en las que se encuentra el producto, principalmente cuando el producto está envasado. El pH, ¿no? El pH se refiere a lo que es el nivel de acidez de una sustancia, un producto, ¿verdad? Esto se mide mediante diferentes situaciones. Lo más común de medir hoy en día es con un pHímetro, ¿verdad? Que es un instrumento muy parecido a ese que está en la imagen, aunque también hay otras maneras de medir el pH, digamos lo que ya no son tan usadas, pero la idea es mantener el pH a un nivel en el cual el producto no se vea perjudicado. O sea, de ahí que no sé si han escuchado hablar, tal vez aquí me estoy metiendo en cuestiones que no es alimento, pero para ponerles un ejemplo, el champú. Hoy en día pues los champús se manejan con un pH balanceado, por ejemplo. Eso quiere decir que el nivel de acidez no tiene que ser ni muy alto ni muy bajo, sino que tiene que estar medio. Aquí ya tendría que explicarles un poco lo que es el pH como tal, pero bueno. En las sustancias pasa exactamente lo mismo. Tal vez les aclaro. Si ustedes se toman un jugo de limón, bueno, ese jugo de limón es ácido. Eso quiere decir que el nivel de acidez es bajísimo. ¿Okay? Si se toman un vaso de leche, si se toman un vaso de café, por ejemplo, como yo ahorita, ese nivel de pH es muy balanceado. Es un nivel, digámoslo, medio. Anda ahí entre el 6 y 7 más o menos. ¿Okay? Pero si ya agarran una sustancia que es muy agria, digámoslo así, ya no ácida, sino agria, ese nivel es muy alto, o lo que llamamos alcalino, ¿no? De hecho, cuando uno tal vez tiene problemas de acidez en el estómago, bueno, lo que se toma es algo alcalino para contrarrestar ese nivel de acidez. Por ejemplo, si yo sí, tengo acidez, me tomé, no sé, unos chicharroncitos con limón, ya más de uno seguro se está haciendo la boca agua. Me voy a tomar un Alka-Seltzer o unas Salandrios. Bueno, eso es porque el nivel de esa sustancia es alcalina y me trata de contrarrestar el nivel de acidez que yo tengo en mi estómago. Más o menos ahí para que tengan un poquillo claro qué es o qué no es el pH. En las sustancias es súper común y obviamente pues hay que controlar esas mediciones en ese tipo de productos. Lo que es la humedad o el agua disponible, cuando se habla de AW se refiere a agua disponible o cantidad de agua disponible en una sustancia. Si la sustancia tiene mucha agua, es muy propenso a que el producto se descomponga más rápido. ¿Por qué? Porque el agua tiene con sí mismo muchas bacterias y muchos minerales que favorecen el crecimiento de algunas bacterias. Entonces, por ejemplo, una carne. Bueno, tal vez ustedes dirán, hey, no, hay carne que le ponen algún tipo ya se me olvidó cómo se llama, como que le inyectan algo, ya se me olvidó el nombre. Le inyectan algo, entonces obviamente eso va a aumentar el nivel de agua, el nivel de humedad. Y así pasa con muchos productos. Si el nivel de humedad es muy alto, pues va a favorecer de que se descomponga más rápido. Entonces también hay que controlar eso, ¿verdad? El nivel de humedad o el nivel de agua disponible. ¿Okay? Luego viene pues no solamente efectuar esas mediciones, sino analizar esas mediciones. El analizar esas mediciones es obviamente tener claro el resultado que yo tengo para poder determinar si están presentando o no están presentando un posible peligro. ¿Okay? Pero bueno, esos peligros, como yo les decía antes, es que tuve que ir como desglosando un poco, ¿verdad? La norma, ya ustedes vieron, cuando hablamos de qué es un peligro, bueno, un peligro puede ser algo físico, químico o biológico. Bueno, en el caso de si es un peligro físico, es cuando tiene cosas muy pequeñitas, digámoslo así. Es algo muy pequeñito que se le transfiere al alimento y obviamente pues a la hora de consumirlo, pues me lo voy a consumir con él. Pues obviamente me va a causar mal. Hay muchas empresas que tienen, por ejemplo, en la inspección final detectores de metales. Entonces, a la hora de pasar el producto, digámoslo, ya terminado, ya final, pasa por un detector de metales para poder quitar un poco este peligro físico, que son, digámoslo, pequeñas cositas, ¿verdad?, que tenga por ahí el producto. No sé si lo han visto, ¿no? También tenemos lo que son los peligros químicos, ¿verdad?, que estos, pues, es cualquier sustancia que se utilice dentro del proceso, ¿verdad?, que llegue a contaminar el producto.
A veces hablamos de cosas tan simples como por ejemplo desinfectantes, cloros o el mismo alcohol que se utiliza a veces para algunas limpiezas o para eliminación de bacterias en las manos. Bueno, eso puede causar un peligro químico al alimento. Y los peligros biológicos, que tal vez son los más comunes en los alimentos, porque en ellos están establecidos lo que son las bacterias. Bueno, aquí vemos que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Los más comunes y que pueden causar que sean microorganismos patógenos, ¿verdad? Son las bacterias, ¿verdad? Porque las bacterias es algo muy pequeñito, pero en condiciones favorables se multiplican. Vamos, ese es el principal, digámoslo, peligro biológico que puede existir en un alimento, las bacterias. Pero también pueden haber virus, que son los que nos causan enfermedades. Por ejemplo, cuando nos engripamos, ¿verdad? Como por ejemplo hay Cristian que me dijo que está ahí todo, o no me acuerdo si fue también Manuel que me dijo ahora con estos vientos, cambios de temperatura. Sí, sí, fui yo. Ok, pues bueno, ahí lo que Y yo también. nos estamos contagiando de un virus. ¿Por qué? Porque el virus necesita de un organismo donde alojarse. Digamos, el virus puede estar en el alimento, pero en el alimento, al alimento no lo va a enfermar. Pero una vez que me lo coma yo, a mí sí me enferma. Esa es la diferencia entre bacteria y virus. La bacteria pues contamina, se reproduce, pero el virus me va a causar un resfrío, digamos algo así. Eso es por eso es que a veces cuando uno estornuda y digamos se toca y luego toca a alguien pues ahí estoy transfiriéndole el virus de la gripe. También pueden existir microorganismos como hongos, ¿verdad? Que estos sí son los que descomponen el alimento, ¿verdad? Como tal. Muy claro ejemplo el pan. El pan cuando ya ha pasado mucho tiempo, el pan se descompone precisamente porque el pan tiene hongo. Tiene un hongo que se llama levadura. Entonces ahí empieza a ponerse verde, es que se está contaminando por un hongo. Y también tenemos los parásitos, tal vez ya no son tan comunes, ¿verdad? Pero los parásitos es porque ocupan un cuerpo donde vivir. A diferencia del virus, es que el virus me enferma, pero el parásito es como Venom, como, como la película de Venom, digo yo, que necesita de alguien para estar viviendo. Dígame, don Angel. Se fue. Se fue el compañero. Ahí está. Ya por el baño. Mandeazo. Para el baño, diga. Se acordó que tenía. Estos son los peligros con los que pues se juega principalmente, pero como les dije, el más común es el peligro biológico y específicamente el control de bacterias. De ahí por eso toda esa cuestión de el análisis, las mediciones y demás que se utilizan. Esto que yo expliqué acá, ¿verdad? Al final, es lo que tiene que ver con el HACCP. Pero el HACCP está, más bien, la ISO 22000 toma, o digámoslo así, copia de la HACCP estos requisitos de lo que son el análisis de los peligros para poder determinar los puntos críticos de control. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Como lo vieron también está bastante desglosado. Ya ustedes han visto que yo pues los títulos los pongo de manera tal, ¿verdad? Que se vayan ahí dependiendo del color, ¿verdad? No sé por qué me gusta usar el color morado como para empezar, luego voy ahí con el color rojo y luego el negro. No tengo nada en contra de eso, eso es una cuestión que ya lo tengo inconscientemente, no sé por qué pienso en el morado como título principal, ¿verdad? Pero bueno, digamos lo que es como para hacer un aguizote. A ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta. No, está bastante armado. La pasada bastante cargada de información.
que prestar mucha atención porque si no uno se confunde. Sí, sí, yo sé. Igual cuando yo, bueno, todavía que medio estudio, uno ve que a veces pues el material viene hecho de manera tal, ¿no? Y nada más como para presentar la información, pero no para uno, digamos, entenderla de manera desglosada. Ya uno tiene que pues agarrar, hacer sus apuntes, hacer unos tipos de llaves o mapas, como quiera ver. Entonces yo me puse ahí me di a la tarea de desglosarlo un poquillo para poder, obviamente, explicarlo, pero también para que ustedes lo logren entender mejor. Claro, y eso que uno no está, bueno, yo no trabajo con esto de normas, pero no imagino a los que trabajan con esto que tienen que estar actualizando y la cantidad de material que tienen que dominar para estar actualizados. No trabaja con normas, pero téngalo por seguro que no descarte que el día de mañana, por A o por B, tenga que ver algo con eso. Ok, bueno, la próxima semana eh, vemos lo que es la norma sanitaria, así es como se llama, la norma para industria sanitaria, y dentro de esa industria sanitaria está involucrada lo que son los dispositivos médicos. Por eso es que popularmente le llamamos la norma de dispositivos médicos, aunque no es exclusiva para ese tipo de industria. Ahí vamos a ver que también aplica para otro tipo de empresas, ¿verdad? Como hospitales, todo lo que tenga que ver con desechos quirúrgicos, ¿verdad? También. Entonces, aplica para todo, digamos, para todo ese ámbito. ¿Sí? Pues bueno, y no, muchas gracias por estar acá. Este, con el que al principio que solo se había conectado Cristian, pues iba a la clase con Cristian porque tenía que darla. Pero por dicha ahí se fueron uniendo más personas. Pues, Ok, ok, por ahí, muchas gracias, más bien. no, espero igualmente pues tenerlo la próxima semana para. Oh, profe, ¿cómo es? La próxima semana, la última clase de este año. Correcto, es lo que les iba a decir. La próxima semana es tanto la última clase del año como la última clase de este módulo, casualmente. Ah, ok, ok. Con esa última semana, digamos, abre la otra semana, 21, ¿verdad? Creo que sí, 21. 21, sí. Y luego nosotros nos volvemos a ver hasta el 11. ¿Okay? Nosotros volvemos el 6 de diciembre. Entonces nosotros nos vamos a volver a ver hasta el 11. Eso quiere decir que entonces a partir de la otra semana, 21, tienen el examen de la semana 4, lo van a tener disponible hasta el 10 de enero. El examen de esa cuarta semana. Obviamente por el parón, pues ahí yo lo dejo abierto para que nada más obviamente que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Porque hay veces, ya me ha pasado, el año pasado, de que lo dejan abierto y se les olvida, se les va, se confían y cuando se dieron cuenta ya se les pasó el examen. Entonces mejor voy avisándoles de una vez. Y de ahí pues no, nada más quedarían los otros dos módulos para iniciar el próximo año, ¿verdad? Tanto el módulo 11 como el módulo 12. Está bien, profe, muchísimas gracias. Ok, ahí vamos a ir. Ok, Está bien, igual, gracias. Feliz fin de semana a todos. igualmente, pura vida más bien, gracias. Bueno, feliz día.